De nuevo estamos con todos ustedes, amigos. En la entrevista de esta noche tenemos a la que hasta hace unos días era la delegada del Gobierno en Canarias y ahora candidata al Senado por el Partido Popular, doña Mari Carmen Hernández Bento. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. No, yo encantada, gracias por la invitación. Bien. La última vez que estuvo usted aquí estaba en el Ayuntamiento, era concejala. Sí, sí. Y desde aquel momento ahora han pasado muchísimas cosas en su vida política también. Sí. Así que lo que podemos hacer para después entrar en más detalles, ¿por qué no hacemos un pequeño resumen de su etapa en la delegación? Bien, pues mira, la verdad es que estabas nombrando ahora la última vez que yo estuve aquí y efectivamente yo en la anterior legislatura, no, la otra, porque yo venía del ayuntamiento, lo que pasa es que una era la autonómica y otra era la nacional, pero bueno, que yo fui como candidata, la última vez que fui como candidata fui en las listas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y estuve allí en el arranque del mandato de Juan José Cardona. Fui la primera teniente de alcalde, llevaba urbanismo, vivienda, aguas y tal, y bueno, a partir de los primeros 6 meses, pues cuando me proponen que se producen las elecciones nacionales y que yo sea la delegada del Gobierno de España en Canarias. Bueno, la verdad que yo en aquel minuto tampoco era una aspiración que tuviese, ¿sabes? Que yo me encontraba muy a gusto en el ayuntamiento y bueno, pero cuando estás en un partido político también sabes que las cosas tienen que, bueno, de alguna forma estás ahí un poco a disposición del partido y si el partido en un momento dado te pide, pues mira, oye, necesitamos una persona y además encima, oye, para cualquier persona que forma parte de un partido, el que te confíe en una responsabilidad es también pues un motivo de satisfacción, yo no lo voy a negar. Y también es responsabilidad, porque yo soy muy consciente, tengo los pies en la tierra y sé que represento también a mucha gente que confía en nuestro partido, ¿no? Pues en el 1 de enero, el 2 de enero creo que fue cuando tomé posesión del 2011, como del 11, no, del 12, del 12. Como delegada del Gobierno. Bueno, y como cualquier persona que llega a un cargo nuevo, ¿no? O sea, yo, el saber que era la persona responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, pues en aquel minuto no me escondo cuando digo que de alguna manera, ¿no? Dices, madre mía. Pero bueno, luego lo cierto es que en todos estos 4 años, que han sido años intensos, a mí se me han ido volando y eso seguro que tiene que ver con que el día a día pues es un día a día, un ritmo trepidante, que no tienes tiempo tampoco sino para ir, ¿verdad?, solventando todas las cosas que te van pasando. Por lo tanto, la experiencia ha sido enriquecedora 100%, intensa también, y luego también aprovecho, porque lo hago siempre que tengo la oportunidad, para destacar el papel y el respaldo que siempre he tenido, el apoyo por parte de tanto Policía Nacional como Guardia Civil. En Canarias tenemos más de 7.000 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la verdad que para mí ha sido un descubrimiento. Son personas de una gran valía y profesionalidad que hacen una tarea, es verdad que es su profesión, pero que la hacen de verdad con muchísima eficacia y de forma muy comprometida con la sociedad y con los principios. Al final son la garantía de que podamos vivir libres y que nuestros derechos estén garantizados, y son ellos. Y a veces el trabajo silencioso y callado no es lo suficientemente reconocido, y yo por eso aprovecho para decirlo. Los índices Canarias es un territorio seguro, los índices de criminalidad son bajos, estamos por debajo de la tasa media de criminalidad, un punto por debajo, que está en torno a 43,7, y esto significa delitos por cada 1.000 habitantes, y en Canarias estamos un punto por debajo. Si nos comparamos con Baleares, que es un archipiélago que también turístico, porque a ver, la policía y la Guardia Civil no solo garantizan la seguridad de los canarios, casi 2 millones, sino 13 millones de personas más que vienen a visitarnos y que también hay que garantizar su seguridad. Y además, imagínate, siendo un destino turístico, eso es una cosa que se da por sentada. Por lo tanto, yo te digo que como punto de partida, dar las gracias. Estoy muy agradecida a las Fuerzas Armadas igual. No es muy normal que una delegada del Gobierno tenga tanta relación con las Fuerzas Armadas, sin embargo, no me preguntes por qué, pero yo la he tenido, y quizás los momentos más duros que he pasado en la delegación de Gobierno también han tenido que ver con ellos. Los dos accidentes, sí, los dos accidentes fueron tremendos. De la cantidad de muchas personas dedicadas a la política que han pasado por aquí en estos 20 años, en estos casi 20 años, todo el mundo nos decía
lo más sacrificado es el ayuntamiento, es la institución que está más de cara al ciudadano, el cabildo es más tranquilo, el parlamento, pero claro, por muy conflictiva que sea dar la cara todos los días en un ayuntamiento, la delegación de gobierno tiene que ser, desde mi punto de vista, mucho peor. En fin, a fin de cuentas, ¿no? allí es la seguridad, la criminalidad, sí, eso sí. tiene que afectar además, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, al principio el ser humano es tremendo, porque te acostumbras a todo, para bien o para mal. Es verdad que al principio fue más duro porque, bueno, el tener que estar permanentemente con el móvil, yo he tenido, bueno, ahora cuando ya no duermo con el móvil en la mesa de noche digo, madre mía, ya está hasta uno obsesionado, ¿no? Pero es verdad que tienes que estar permanentemente conectada y en cualquier momento puede saltar pues la alarma y muchas veces saltan, luego no terminan en nada, pero tú tienes que estar en esa gestión. Por lo tanto, son responsabilidades quizás que menos conocidas porque muchas cosas no trascienden. Todos los temas que tienen que ver con seguridad muchas veces pues ni siquiera es bueno hablar de ellos, ¿verdad? Pones en riesgo también la propia seguridad. Pero yo creo que la experiencia ha sido muy rica, enriquecedora. Yo seguro que me voy mejor que como llegué, he aprendido muchísimo, me han enseñado muchísimo. La delegación tiene también unos funcionarios excepcionales, tiene competencias, por ejemplo la competencia de extranjería, nosotros somos los responsables de todos los permisos de residencia y hay muchísima gente profesionales como la copa de un pino y que respaldan al cargo político que llega y que, bueno, como casi todo en la vida, a donde llegas pues tienes que ir con muchísima humildad porque bueno, no controlas la situación y el cargo hasta que le vas cogiendo un poco la medida y la verdad que bueno, yo me voy relativamente contenta porque creo que la actitud que he tenido ha sido siempre una actitud comprometida, de trabajo, de esfuerzo, de no rendirme nunca y seguro que he cometido errores, lógicamente, el que no hace no se equivoca, pero yo prefiero que me critiquen por hacer lo que tenía que hacer que no por no hacerlo. Claro. ¿Sabes? Siempre no llueve a gusto de todo el mundo, pero bueno, yo me voy relativamente satisfecha. Comenzaba a insinuarlo ahora mismo, antes de esta pregunta que le estaba haciendo, los momentos duros por los que ha pasado. Sí. Me imagino los relativos a los dos accidentes con los militares Sí. de los dos helicópteros. Sí, la verdad que ha sido un masazo. Yo tenía una comida el otro día con los generales y con el general del mando aéreo, siempre le pregunto que cómo está el escuadrón, porque 2 golpes tan seguidos en apenas año y medio, y aquellos son primero personas jóvenes y que son una familia, porque no todos son canarios, vienen de fuera y al final se hacen una piña, ¿no? Y verlos el dolor, el sufrimiento que han pasado y tan cerca, ¿no? Uno del otro. Y el último, la verdad que incluso cuando con la gestión de la información que hubo, que se dieron por salvados y luego imagínate el palo para esas familias, ¿no? Te sorprende también la entereza de la familia. Yo acompañé al presidente Rajoy cuando vino a darles las condolencias y el pésame a la familia y cuando lo pienso todavía se me pone la piel de gallina, ¿sabes? De ver lo que aquel padre que todavía no había llegado el cadáver de su hijo y le decía al presidente, yo he conocido a mi hijo ahora y sé por qué los valores que él tenía y ha dado su vida por su país, que era por lo que él creía, y sus compañeros que estaban allí me lo han hecho ver y se lo decía así al presidente del gobierno, ¿no? A Rajoy. La verdad que son gente de otra madera, ¿eh? No sabemos la suerte que tenemos los canarios, los españoles, de contar con tan buena gente, con gente de verdad de esos principios y de esos valores. ¿Hubo un exceso de confianza quizás al principio al confiar en las informaciones que llegaban de las fuerzas marroquíes? O... Bueno, yo creo que evidentemente se produce un error en la transmisión, no lo podemos negar, hay un error y bueno, se dieron por ciertas informaciones que no lo eran. Y a partir de ahí, pues bueno, ya la cosa, imagínate, estamos hablando de vidas humanas, las familias creen que están salvados y bueno, fue esa noche, ¿no? Porque por la noche nos acostamos pensando sí, que estaban a bordo de una patrullera marroquí y por la mañana yo ya tenía en el móvil unas cuantas alertas de que ellos no habían contactado. Yo la verdad me acosté por la noche también un poco, yo decía, no me lo creo del todo en el sentido de que a mí me confirmaban que nadie había hablado con ellos y me parecía raro. Claro. Son profesionales, se dedican al rescate de seres humanos y ellos saben que una vez que se produce el rescate tienen que contactar con el mando y no se había producido ese contacto. Te extraña. Bien, hablemos de seguridad y necesariamente tenemos que hablar de seguridad por
siendo delegado del Gobierno de Canarias, ¿qué opinión le...? Habiendo sido. Bueno, habiendo sido, efectivamente, habiendo sido. Pero bueno, usted, si yo me pusiese ahora a preguntarle determinadas cosas, seguramente no me contestaría. Hay cosas de las que ya te dije antes de que no, pero hay otras que sí. Pero sí me puede dar una opinión de cómo ve usted lo que está ocurriendo ahora mismo en toda Europa. Desde el punto de vista de quien no está muy al tanto de estos temas, a uno le parece increíble que todo un país, en este caso Bélgica, capital de Europa a todos los efectos, incluso capital de la NATO, de la OTAN que está allí, que esté prácticamente colapsado por una situación como esta, llama poderosamente la atención. ¿Qué opinión le parece todo esto? Bueno, a ver, la amenaza del terrorismo yihadista es una amenaza muy, muy complicada, ¿eh? Es verdad que en España ya tenemos una cierta experiencia desde los atentados del 11 de marzo. Bueno, pues los servicios de información españoles se han puesto a trabajar y las fuerzas y cuerpos de seguridad también, bueno, pues se han ido especializando en este tipo de terrorismo. Es un tipo de terrorismo complicado. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, luchas contra personas que no tienen ningún límite, ni siquiera su vida. Claro. Porque claro, cuando tú sabes que ellos preparan, que hay mucho malo, pero preparan la huida, quieren salvar la vida, pero es que en este caso es que les da igual, van a inmolarse. Y por lo tanto, ya esto es un punto de partida muy difícil. ¿Cómo se ha combatido? Bueno, se ha avanzado muchísimo. ¿Por qué? Porque hay una cooperación a nivel internacional, ya no europeo, que también hay mucho, colaboración de transmisión de información. Y luego, en España ya estamos en estado de alerta 4, nivel 4, son 5 nada más, o sea que es un nivel de alerta muy alto desde el verano pasado, ya en junio. Y yo recuerdo que en un principio... No como consecuencia de esto, sino No, ya en junio. O sea que ya nosotros sabemos, bueno, es que hay mucha información, se conoce mucha información, los movimientos, porque además hay colaboración entre las policías de todos los países europeos y policías a nivel internacional. Y ya teníamos ese nivel. La gente al principio sí que se mosqueaba, incluso llamaban a la delegación y nos preguntaban, oye, ¿qué está pasando? Que vemos mucha policía armado en los centros comerciales. ¿Te acuerdas de esas movidas? Incluso cuando se hacían controles policiales en coches, tal, y la gente y nosotros explicábamos, bueno, es que el país está en alerta a nivel 4 y tal, pero bueno, luego te vas acostumbrando también a la presencia policial. Es muy, muy complicado, es difícil. Me hablabas de Bruselas, está prácticamente en estado de guerra. Claro. Entonces, bueno, ¿qué mensaje tenemos que lanzar? Bueno, primero que el atentado que se produce cuando hablamos de este tipo de terrorismo, no se produce un atentado contra determinadas personas en París o determinadas personas en cualquier país, porque en riesgo cero no hay, se ha dicho muchas veces, pero es que es la verdad. No hay ningún país del mundo exento de este tipo de terrorismo. Y por lo tanto, imagínate la complicación, porque esta gente lo que busca es desestabilizar. Y te decía, no es el atentado contra ellos, el atentado es un atentado contra la democracia, contra la libertad, contra los derechos que nos hemos dado entre todos y que nos ha costado tantas luchas, ¿no? Porque son pequeños pasos que ha ido dando la sociedad en su conjunto y que de repente hay un Estado que lo que quiere es acabar con todo eso. Por lo tanto, yo sí creo que la unidad es fundamental. Y luego también que la sociedad entienda que se está atacando a los pilares más profundos de nuestro Estado de Derecho. Y por lo tanto, toda la sociedad en su conjunto debe dar una respuesta. Hay algunos que lo entienden y otros que no. El sábado estaba montada una manifestación parecida a la que se produjo tras los atentados del 11M, del no a la guerra, que ponen en valor el Gran Wyoming, Pilar Bardem, los mismos que en aquella situación provocaron también aquella... En fin. A mí me parece una demagogia pues mira, me parece demagógico, entre otras cosas, porque yo no creo que ninguna persona de bien quiera la guerra. O sea, es que ninguna persona de bien, ¿cómo vamos a querer guerras? Todo el mundo quiere la paz en el mundo, eso es una cosa obvia, ¿verdad? Pero es que aquí no hay elección, es que son ellos los que producen el ataque. Entonces, lo normal, y es lo que te estaba comentando antes, en una sociedad como la nuestra, una sociedad moderna, avanzada, democrática, en donde la libertad está como valor más importante, nosotros no podemos poner en riesgo todo eso. Y por lo tanto, la sociedad tiene que ser primero consciente y a continuación tenemos que, o sea, lo que no podemos es bloquearnos, tenemos que tener la suficiente valentía como para seguir con la vida
y para seguir con normalidad. Francia dio un ejemplo. O sea, ya, yo recuerdo, yo creo que esa imagen no se nos va a olvidar nunca, aquella gente saliendo del estadio cantando la Marsellesa. Pero no solo eso, es que ellos al día siguiente estaban en las terrazas, aquellas terrazas que fueron masacradas, porque es que ni se bajaban del coche. La noche que se suspendió el partido entre Bélgica y España, dijimos aquí que era un error suspender aquello, porque desde el momento que tengamos miedo, habrán ganado. Sí, ellos lo que quieren sembrar es el terror, ¿vale? Y el pánico, pero es verdad que también la seguridad hay que cuidarla muy mucho, y si se suspendió es porque realmente se valoró que el riesgo era demasiado alto, y con las vidas tampoco se puede jugar. Por eso yo te digo que hay que confiar primero en que estamos en buenas manos, que hay un nivel de control. Siempre el riesgo cero no existe, pero hay un cierto nivel, y si los responsables han tomado una decisión de suspender determinadas actividades, confiar en que se ha hecho porque realmente merecía la pena hacerlo. Pero estoy segura de que en la mente de todos los dirigentes políticos europeos ahora mismo está en tratar, Rajoy estuvo el otro día en un partido que también era un partido de alto riesgo, transmitir esa imagen de normalidad y de que no van a poder con nosotros, y que vamos a defender. De todos los dirigentes no europeos no, porque en España, por ejemplo, Pablo Iglesias, eso no va con él. Ahora sí que lo comenta. Quería preguntarle también, usted ha hablado de que quieren destruir la forma de vida que nos hemos dado. En Europa llevamos 2.000, 3.000 años batallando entre nosotros con ríos de sangre hasta conseguir el nivel que tenemos ahora. No podemos permitir que nadie... De ninguna manera. Esto es una guerra religiosa, es una guerra de civilización. El primer ministro francés, el señor Valls, ha dicho hoy que hay que parar la inmigración. Esto no puede seguir así. ¿Qué opinión? A ver, esto es un nivel de terrorismo, de verdad, como hablábamos al principio, que es distinto a las guerras tradicionales. Eso ya no existe, ni va a existir nunca más en una sociedad como la nuestra. Tú fíjate que aquí las legislaciones de los países, incluso en Francia ahora mismo se está promoviendo una reforma para darle más poder, porque claro, nosotros estamos hablando de países con democracias consolidadas donde las leyes son muy garantistas, porque tratan de defender por encima de todo los derechos de sus ciudadanos, ¿no? Entonces, con esas herramientas que nos hemos dado entre todos es muy difícil luchar contra gente como la que nos está atacando ahora. Por eso Francia está promoviendo ahora reformas legales. En España se firmó un pacto antiyihadista entre el PSOE y el Partido Popular, y ahora parece que Ciudadanos también se quiere sumar. Yo creo que en ese sentido es en el que se debe trabajar, confiar, porque hay que darle a los jueces, a los fiscales, porque no solo son las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino que luego hay muchas veces, yo conozco situaciones en las que se nos ha escapado algún personaje pues que tenía muchos boletos para formar parte de algún tipo de historia conspiratoria y posible atentado, porque no se tenían las herramientas legales para actuar. Entonces yo creo que sí que es importante, por eso hablaba de la sociedad, de tomar conciencia, porque a nosotros nos duele mucho y parece que estamos cediendo, ¿verdad?, parte de la garantía de esos derechos, pero en determinados crímenes como son estos, en concreto, yo creo que debemos de confiar en tanto fuerzas y cuerpos de seguridad como en los jueces y en los fiscales, y darles más herramientas para que actúen con más inmediatez, con más rapidez, y que luego lo justifiquen, pero que se pueda hacer, porque si no va a ser difícil, ¿verdad?, con tanta garantía de derechos, actuar contra gente que no tiene ningún tipo de escrúpulos y que no tiene ni miedo por su vida. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que cuando hablaba de dirigentes políticos me refería a los presidentes de los países, ¿vale?, que son conscientes de lo que nos estamos jugando, y yo estoy convencida de que, bueno, yo hay posturas demagógicas como la que me estabas contando, de estar del no a la guerra y de, a ver, que es que estamos hablando de lo que estamos hablando, de un señor que se llena de explosivos, que va y le importa un rábano, es más, quiere matar más, cuanto más mejor. O sea, que es que a mí que no me digan no a la guerra, o sea, es que la guerra viene, ¿sabes? Bien. Se produjeron los atentados en París y Francia decide entonces aumentar su intervención en Siria, bombardear los campos del Estado Islámico, pero el enemigo ya no está dentro.
dentro Bueno, es de lo que nuestra hablábamos frontera. antes, que también me lo planteaste y me olvidé comentar el tema de la inmigración. Es verdad, cuando se produce esa avalancha masiva, pues las inteligencias de los países estaban trabajando y bueno, se sabía que en esa avalancha también se iba a intentar, porque en esos países es donde se trabaja incluso con europeos que están captando y que al final terminan siendo los peores, ¿no? Porque el converso siempre tiene que demostrar más todavía, y los estaban entrenando en esos países, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, si bien es verdad que hay muchísima gente también con un perfil que no es terrorista, sino que huye de la guerra, que huye del hambre y que quiere salvar su vida, y que además tienen en la inmensa mayoría de los casos el perfil de asilados. Entonces, eso es un derecho internacional. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que ser muy prudentes y hay que intentar, bueno, pues poco a poco, pero sí que creo que esas personas tienen todo el derecho a que Europa les dé el refugio que necesitan, porque nos gustaría que lo hicieran con nosotros también, ¿no? Pero evidentemente a lo mejor no se va a poder hacer todo lo rápido y todo lo deprisa que se debiera hacer, precisamente por la cantidad de riesgos que se pueden también correr. Cada vez que oímos a un responsable policial, sea de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, incluso militar, decir que Canarias es una zona segura, ¿usted me asegura que Canarias es una zona segura a pesar de que tengamos a 80 kilómetros África? Ya lo dije antes, sin ningún tipo de duda, nosotros somos un territorio seguro, las tasas de criminalidad, ya te digo, por debajo de lo que hay en Península, siendo nosotros un archipiélago turístico, Baleares tiene 20 puntos por encima, siempre lo repito porque me parece que es muy llamativo, ¿no? Sí, pero dicho esto, también es verdad que el riesgo cero no existe, vale. Pero nosotros no tenemos más riesgo que cualquier otro punto del planeta. Yo le pregunto esto porque un responsable de Nueva Canaria, Carmelo Ramírez, hace unos días, ¿sí? Yo no sé si era usted todavía delegado del gobierno, creo que sí, hizo su habitual viaje a Tinduf, y cuando viene dice, hay un grave riesgo de guerra en esa zona con un perjuicio para Canarias. Y eso nos afecta, lógicamente. Bueno, él sabemos cuáles son sus intereses políticos y yo creo que eso forma parte de ese interés partidista. No creo que tengamos ningún riesgo. Las relaciones con nuestros países vecinos, tanto Marruecos como Mauritania, son buenas. Ahora mismo estamos teniendo un repunte en la inmigración. Fíjate que es un repunte, me parece que vamos por 23 pateras en lo que va de año. Y el año pasado fueron 17, 16, hemos estado siempre en torno a 20. No parece que sea muy grande ese repunte cuando estamos hablando de 23, sin embargo las personas sí. El año pasado no llegaron a 300 y aquí ya se están acercando a 600, casi el doble de personas porque vienen con más gente. Sigue siendo un fenómeno de momento que no tenemos por qué alarmarnos, gracias a Dios. Y eso se debe precisamente a la política de cooperación que ha tenido España con los países de donde salen los inmigrantes, tanto con Marruecos como con Mauritania. La presencia de enlaces policiales marroquíes y mauritanos en Canarias existe y también la nuestra en esos países. Por lo tanto, hablamos de una relación de colaboración y de buena vecindad. Bien, como es obvio, usted si le pregunto unas cuantas cosas que me gustaría saber, no me va a contestar. Bueno, a lo mejor sí, hombre. Estoy seguro que no, estoy seguro que no. ¿Por qué? Hombre, porque en razón de... Bueno, intenta ver. No, porque ya entonces querría dejarte a un lado, aunque yo pretendo invitarlo de nuevo para que venga antes del día 20 de diciembre por aquí, pero como tenemos ahora 30 minutos, me gustaría hablar también de su candidatura. Muy bien. Usted deja la delegación del gobierno, se incorpora a la candidatura del Partido Popular al Senado por la isla de Gran Canaria, y lo primero que hay que preguntarle es, ¿el Senado sirve para algo? Hay gente que está postulándose de forma ciudadana, por ejemplo, Albert Rivera, hay que quitarlo de medio. ¿Qué piensa de eso? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que, a ver, ya en esta legislatura, el Senado, en el Senado ha existido una comisión precisamente para la reforma del Senado. Y se ha hablado durante toda la legislatura. Bien es cierto que no sé por qué motivos me dicen que no hubo tiempo suficiente para tomar una serie de conclusiones. Yo soy de las que creo que las cosas en política tienen que servir para algo, tienen que ser útiles. Por lo tanto, si realmente el Senado hay que mejorarlo, habrá que arremangarse y ponerse a trabajar en ese sentido. Las cosas, yo creo que los políticos tenemos que tomar conciencia de que las cosas van cambiando, que la sociedad cada vez nos pide
no solo más transparencia, que también, sino mayor implicación. La gente no puede ver a un político como un problema, tiene que vernos como parte de la solución. Entonces, si ya empieza a haber instituciones que no tienen ningún sentido, pues realmente habrá que sentarse y ver qué es lo que está pasando, porque la Cámara Alta al final está ligada al territorio. Yo me presento como candidata al Senado por la isla de Gran Canaria, por lo tanto tengo que tener esa oportunidad de defender los intereses. Yo voy dispuesta a defender los intereses de mi isla en Madrid, en la Cámara Alta, o sea que es que habrá que vincularle, a darle más peso a los temas territoriales, porque precisamente las circunscripciones de los senadores están vinculadas al territorio. Bueno, pues mire, yo me voy al Senado, si la gente me da su confianza, con esa ilusión de que a lo mejor en esta legislatura el Senado va a tener un protagonismo, precisamente porque es que hay que darle una pensada. Yo soy de las que opino así. Bien, se habla de ser una Cámara en donde están representadas los territorios, las comunidades autónomas. Brevemente, la opinión de lo que está ocurriendo en Cataluña, ¿cuál es la suya? Y si usted fuera delegado del gobierno en Cataluña, ¿sería partidaria de una actuación más contundente por la vía del artículo 155 o por la vía de la nueva ley esta de seguridad nacional? ¿Cómo haría usted eso? Bueno, yo conozco muy bien a la delegada del gobierno en Cataluña, Llanos de Luna. La verdad que hemos tenido muy buena relación todos los delegados en estos últimos 4 años. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Cataluña? Nosotros, desde el Partido Popular, siempre en este sentido creo que hemos sido bastante claros. Nosotros no vamos a permitir de ninguna manera que se ponga en duda la unidad de este país, y vamos a defenderla con la ley en la mano. Entonces, bueno, que se han ido sucediendo una serie de acontecimientos y que pueda parecer que a lo mejor no se ha actuado con la suficiente contundencia, pero yo creo que el gobierno lo que ha hecho es hacer lo que la ley le permitía en cada momento. Pero ellos han dicho que no van a cumplir la ley. Bueno, pero habrá que esperar, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Tú no puedes actuar contra un hecho que todavía no se ha producido. Por lo tanto, yo confío y además sé que va a ser así, que el presidente Rajoy lo ha dicho por activa y por pasiva, que no lo va a permitir. O sea, es que España es una y la soberanía está en todos los españoles, no en una parte. La soberanía nacional nos pertenece a todos y por lo tanto no se va a permitir de ninguna manera que nadie cuestione esto. Yo creo que el problema catalán no es un problema de ahora, no es un problema de estos últimos 4 años del gobierno de Mariano Rajoy. Yo estudié 2 años en Barcelona, hice COU, hice primero también en la Central, primero de Ciencias Físicas, y yo me fui de Barcelona porque y estamos hablando de hace más de 30 años, pero ya en aquel momento yo no estaba cómoda, porque a mí no me daban las clases en catalán, yo quería preguntar algo en castellano, en español, porque es que yo no entendía el catalán, pero desde luego no lo hablaba. Y no había manera, o sea que ya estamos hablando de una situación, de unos problemas que vienen y que se han ido enquistando durante muchos años. Es verdad que se ha jugado, a mí me parece con muchísima irresponsabilidad por parte del señor Mas, ¿no? Ahí ha hecho uso partidista. Fíjate que nosotros, ahí en el gobierno de España, el presidente Rajoy se le puede acusar de muchas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que en estos 4 años ha actuado con muchísima responsabilidad y con sentido de Estado, porque ha puesto el interés general por encima del interés partidista. El gobierno ha tomado una serie de decisiones dificilísimas, impopulares, y Mariano Rajoy no es tonto, sabía que tomando ese tipo de medidas iba a haber unas consecuencias partidistas, ¿no? Sin embargo, el señor Mas me parece un auténtico irresponsable que ha jugado por interés propio y por interés de partido con los sentimientos de un pueblo, y ahí ha habido hasta manipulación. A mí me parece además que la jugada le ha salido muy mal, porque los resultados de las últimas elecciones catalanas ponen de manifiesto que hay una mayoría que no está de acuerdo con sus tesis, pero es una mayoría silenciosa. Pero ahí está. Usted sería muy niña cuando se murió Franco, y en aquella larguísima convalecencia de Franco, yo tenía 20 y pocos años, Marruecos aprovechó aquel vacío de poder para hacerlo de la Marcha Verde, el Sáhara. ¿Y si esta gente, aprovechando este momento de impas que hay por las elecciones generales, deciden dar un paso adelante, deciden... Bueno, no tiene nada que ver No tiene que ver. Me refiero que hay gente que se aprovecha de momentos de debilidad. Pero aquí no hay ninguna... Este gobierno no es un gobierno ni débil, ni está en funciones. Quiero decirte que este gobierno está ahí y actuará
y de eso no puede haber ningún tipo de duda. Bien. Respecto a su candidatura, la campaña va a ser difícil, hay fuerzas emergentes. Somos muy conscientes. ¿Qué opinión le puede dar las perspectivas en Canarias? Bueno, a ver, nosotros somos muy conscientes y lo estaba comentando antes, ¿no? De que, y además, entre otras cosas, porque en las dos últimas elecciones los resultados en Canarias para el Partido Popular no han sido buenos. En la isla de Gran Canaria perdimos un 50% de los apoyos y esto para nosotros fue un palo muy, muy duro. Éramos también conscientes de que las medidas que habíamos tomado a nivel nacional pues eran medidas impopulares, cuando se nos ha acusado también muchas veces de mira, es que les ha faltado comunicación, que también puede ser verdad, hay que reconocer y hay que hacer autocrítica, ¿verdad? Y que puede ser verdad, pero también es verdad que la situación del país en aquel momento era una situación desesperada, que había que ponerse a remangarse. Yo recuerdo el primer Consejo de Ministros ya empezar a tomar una batería de medidas y al final estas medidas fueron complicadas, pero están dando resultados. El punto de partida era una situación en la que el déficit era de un 9%, es que ahora mismo lo hemos reducido a la mitad. Esto ha sido una proeza de país, porque ahí han contribuido no solo el Gobierno de España, sino comunidades autónomas, cabildos, ayuntamientos, todo el mundo. El cinturón nos lo hemos apretado todos. Luego, la situación de la economía. Si es que ahora España es el país que crece más en toda Europa, estamos por encima del 3%. Es impresionante. A mí me lo dicen cuando llegaba a casa y decía, la prima de riesgo era la obsesión, ¿no? Porque claro, la deuda ya no es que estuviéramos endeudados, es que nos costaba la deuda cada vez más. O sea, la situación era una situación verdaderamente preocupante. Se destruía empleo, 1.500 empleos diarios. Bueno, pues ahora la situación ha dado la vuelta. ¿Por qué? Porque cuando la economía crece, se genera empleo. Y eso al final era el objetivo que tenía el gobierno. Este gobierno hizo todas las reformas que tuvo que hacer, ha sido el gobierno más reformista de los últimos tiempos, precisamente con ese objetivo, la recuperación del empleo. Oye, en Canarias han sido 18 meses consecutivos en los que el paro ha ido bajando. Es verdad que lamentablemente el último mes la estadística se cortó y hubo un pequeño 4.000 y pico personas que volvieron otra vez a engrosar las listas del paro, pero la tendencia es que es clara. Son casi 50.000 los canarios que han recuperado el empleo. Y esto es ocuparte de las personas, no es ocuparte de la economía. Es que una economía que crece es una economía que genera empleo. Cuanto más gente trabaja, más garantía hay del bienestar social, porque la gente que trabaja es la que soporta las pensiones y es la que soporta los derechos sociales. Por lo tanto, al final, el crecimiento económico es una buena noticia para el país y las cosas no están del todo conclusas porque todavía las cifras hay que mejorarlas porque hay mucho paro todavía y la economía está, que hay un crecimiento incipiente, pero que hay que consolidarlo, ¿no? Bien. Me parece que yo cometí un error porque tenía que haberla invitada en más ocasiones. ¿Ah, sí? Claro, porque es muy interesante hablar con usted. Estamos llegando al final, pero yo vuelvo. Exactamente, eso me parece. Yo vuelvo, todas las veces que quieran. Bien, entonces, para terminar, a esta cámara que tiene ahí enfrente, sí, me gustaría que, de cara a los comicios del 20 de diciembre, a los Gran Canarios, pues, le diga lo que estime oportuno. Bueno, todavía no estamos en campaña electoral y por lo tanto no les voy a pedir que me apoyen. Lo único que yo puedo decir es que me presento como candidata al Senado por la Isla de Gran Canaria y por el Partido Popular. Lo hago con muchísima ilusión. Soy una persona pues, que ya llevo unos años en política, me avala una experiencia. La gente, pues, yo creo que relativamente conoce la labor que he hecho en estos últimos 4 años al frente de la delegación de gobierno, pero también he tenido experiencia no solo en el ayuntamiento, sino también en el gobierno canario y por lo tanto, bueno, pues yo creo que ese es el aval que uno puede aportar, el decir, bueno, antes hablábamos de partidos emergentes, que yo entiendo también, bueno, pues que la gente a veces cuando termina o se decepciona de determinadas cosas, pues opte por lo nuevo, pero a veces también hay que tener en cuenta que a nosotros nos avala una experiencia y sobre todo yo me he sentido muy orgullosa del gobierno de Mariano Rajoy en el sentido de que ha puesto el interés de nuestro país por encima del interés de mi partido, que fíjate que al final las consecuencias también las hemos pagado todos y los miembros del Partido Popular a veces pues somos personas y también sentimos, ¿no?, ese golpe y nos desanimamos porque vemos que no tenemos el apoyo de la gente. Yo lo que les pido es que confíen en nosotros, que somos personas que nos comprometemos, yo me comprometo en responsabilidad
que mi partido me ha dado la oportunidad de representar, y eso es lo que yo les puedo ofrecer: esfuerzo, trabajo, compromiso y desde luego la defensa de los intereses de Gran Canaria por encima de todo. Señor Hernández Bento, muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ustedes. Tiene razón, porque ha sido muy buena delegada del gobierno en Canarias y por lo tanto su trabajo está reconocido y debe ser al final la carta de presentación para su candidatura. Bueno, ¿no? yo creo que al final hay que confiar en el sentido común de la gente. Muy bien, gracias por estar aquí. Gracias. María Carmen Hernández Bento, ex delegada del gobierno y candidata al Senado por el Partido Popular.